escuchado muchas veces decir, y me encanta decirlo, y nunca me cansaré de decirlo. Nosotros somos hijos e hijas de un Dios de promesas, de un Dios que siempre cumple sus promesas. No solamente las cumple porque nos ama, sino porque también es fiel. En la Biblia, las promesas se llaman pactos. Es como cuando usted, por ejemplo, comienza una amistad o se asocia con una persona para un negocio. Vamos a hacer un pacto. Es una promesa. Es prácticamente como un contrato. Ayer sábado tuve la bendición y el honor de casar a mi sobrino Andrew, ahora con su esposa Allison. Una ceremonia muy hermosa aquí en Phoenix, Arizona. Y ellos hicieron un pacto. No un pacto legal, que también hicimos la ceremonia civil, pero es un pacto de amor. En una relación personal, sobre todo en el matrimonio, se hace un pacto de amor. Usted hace los votos, donde usted le jura y le promete a esa persona fidelidad, respeto, cuidado, caminar con la persona en los momentos de salud, los momentos de enfermedad, en los momentos de alegría, en los momentos tristes, amarse y respetarse todos los días. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios con nosotros hizo un pacto. Y ese pacto no comenzó a raíz del pecado. No, hermanos, ese pacto comenzó desde Adán y Eva. Cuando Jesús crea a ese prototipo humano, los deja en el jardín del Edén y les dice, todo lo que está aquí es de ustedes. Les hizo un pacto de providencia, de que ellos no iban a necesitar absolutamente nada. Lamentablemente, Adán y Eva fallaron al pacto. Todo pacto, hermano, tiene que tener la parte de dar y la parte de responder. Si usted en el matrimonio, por ejemplo, hace el pacto con su esposa, con su esposo, y solamente uno da y da y da, y el otro solamente o se queda pasivo, o se queda simplemente una persona egoísta de recibir, 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 y no da, el pacto se va a caer, el pacto se va a dañar. Y fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios dio y dio y dio, y ellos no dieron. No le dieron a Dios el respeto, la obediencia y la autoridad, que fue lo único que Dios les pidió en ese momento. Ahí, hermanos, se rompió el pacto entre Adán y Eva y Dios. ¿Y qué hace Dios? Los expulsa, los saca del paraíso, porque ya ellos no estaban siendo fieles a Dios. Como en una pareja. En el momento que una tercera persona entra, ya se rompió ese pacto. Ya se rompió esas promesas. Ya hay una división, se crea una enemistad y distancia entre los dos. Y fue lo que pasó con Adán y Eva. Y ellos dejaron de ser hijos e hijas de Dios y se convirtieron en servidores de Satanás, como nos dice hoy el Evangelio. Pero Dios es un Dios bueno y fiel. Y después que se decepcionó y después que largó, los sacó, los despidió, los echó del paraíso, Dios comienza a tratar de rescatar a su pueblo. Porque la esencia de Dios somos nosotros. Si usted me pregunta, ¿por qué Dios existe? Dios no existe para Él. Dios existe para ti y para mí. Y miren qué hermoso la primera lectura del Génesis, donde nos dice Noé, la promesa, el pacto que Dios le dio a Noé y a sus hijos. Es una lectura sumamente poderosa. Yo hago un pacto con vosotros y con sus descendientes. O sea, que ese pacto no solamente era con Noé y con sus hijos. Ese pacto también fue contigo y conmigo, que somos descendientes de Noé y de su familia. Con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Fíjense, es un aspecto que muchas veces no hablamos. Hablamos, no, Dios rescató a Adán, a Noé y a su esposa y a sus
sus hijos y a los animales. Dios le dio a Noé y a sus hijos, a su esposa, una descendencia, los libró del diluvio, los rescató, no murieron. Pero fíjense lo que dice la lectura. La lectura dice, y también con aquellos que los acompañaron, las aves, el ganado y las fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. O sea, hermanos, que este pacto, la promesa de Dios, no solamente es para los seres humanos, somos los número uno para Dios. Dice la Biblia que somos la niña de los ojos de Dios, pero el pacto de providencia, el pacto de amor, el pacto de la presencia de Dios continua, también se extiende. Aquí dice el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, se extiende a todo ser viviente. Es algo que muchas veces no hablamos, pero es una realidad. Y también, ¿qué pasa con ese pacto? Dice, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. O sea, ya no habrá una catástrofe que va a matar a todos los seres vivientes. Dos puntos importantes aquí. Tú y yo, y los seres humanos, pasamos por momentos de diluvio en nuestras vidas, donde pensamos que ahí todo va a terminar. Y sin embargo, en esos momentos, en vez de escuchar a Dios, escuchamos nuestro miedo. Escuchamos aquello que el enemigo pone en esta oreja, en este oído. Y Dios aquí nos dice, confía, confía y espera en mí. Confía en mi promesa. Confía en mi poder. Pero aquí está el enemigo. No, vas a morir. No, es la destrucción. No, es el castigo de Dios. No, Dios ahora ya no te quiere. No, ya Dios se olvidó de ti. El diluvio no solamente, hermanos, es por la naturaleza. El diluvio es cuando pierdes una hija. El diluvio es cuando pierdes a tu padre, que para mí, como dijo ahorita, fue él y mi madre fueron mis héroes y son mis héroes. El diluvio no solamente es un diluvio, cuando viene el cáncer, la enfermedad, cuando viene la ruptura del matrimonio, cuando los problemas financieros, problemas legales, problemas migratorios. En general, esos son diluvios, porque ese problema te sofoca y sientes que ya no vas a sobrevivir. Y son los momentos en que tenemos que recordar el pacto de Dios hacia Noé, su esposa y sus 6 hijos. Bueno, 3 hijos y las esposas y esposos de sus hijos. En fin, fueron 8 los que se salvaron en el arca del diluvio, más todos los animales. ¿Y qué nos dice, hermanos, el Salmo 24? Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Otra palabra para definir lo que es promesa, lo que es pacto, otro sinónimo es alianza. Dios hace una alianza con su pueblo. Dios promete a su pueblo su presencia, su guía, pero también la salvación. Como nos dice Pablo en la segunda lectura, Cristo murió por los pecados y una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Fue Cristo, hermanos, que murió. Y ese Cristo, como sabemos, era hombre y era Dios. Pero miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. O sea, Cristo murió en la materia, pero no en el Espíritu. Igual nosotros. Muchas veces lamentable, yo me puse aquí un poquito emocionado cuando mencioné a mi padre, porque todavía me pongo emocionado. Hace 14 años ayer que el Señor lo mandó a buscar y todos los días pienso en él y en mi madre, y cada vez que hablo de ellos me emociono, porque es una realidad. Soy humano, tengo sentimientos. Como dije, son mis héroes. Los amé, los amo y los amaré en la eternidad cuando nos reencontremos para siempre. Y eso es lo que somos nosotros, así como Cristo. Somos carne que muere,
La carne tiene que morir, hermanos. Dice la ciencia, la biología, que todo lo que vive tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. Nosotros los seres humanos, los animales, las bacterias, todo lo que vive, las plantas, todo tiene un ciclo. Por ese ciclo va dando vueltas hasta que llega a terminar, porque es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios que esa persona tiene que regresar a Él. Como vimos el miércoles de ceniza, recuerda que eres polvo, al polvo regresarás. Recuerda que tienes un creador, a tu creador vas a regresar. Y aquí nos recuerda el apóstol Pablo en esta lectura tan hermosa, como era hombre, lo mataron, pero como poseía el espíritu, fue devuelto a la vida. Y no solamente fue devuelto a la vida, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes. Repito, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes. En el credo, mucha gente no se percata, porque lo decimos como un loro. Y estamos rezando, pensando en otras cosas, en que ya es tarde, el padre ha hablado mucho, me tengo que ir a los taquitos, ya las tripas no me aguantan. Y perdemos la esencia de muchas palabras que decimos. En la misa, en la liturgia, cada palabra tiene un significado, hermanos. Y dice el credo, Jesucristo padeció, fue crucificado, murió, lo enterraron, bajó a los infiernos. Ojo, bajó a los infiernos. Y al tercer día resucitó. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda lectura. Fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes. ¿A quién fue? Al infierno. A predicarle a todos aquellos que en un tiempo fueron rebeldes. ¿Cómo es uno rebelde? Cuando no camina en los pasos de Dios. Y por las acciones nuestras, Dios no condena. Uno se condena. Uno es el que se condena. Dios no juzga. Uno es el que se juzga a sí mismo. Dios solamente al final del tiempo de nuestras vidas nos da lo que sembramos, vamos a cosechar cuando lleguemos a su presencia. Él solamente es un Padre justo. Aquí tienes lo tuyo, aquí tienes lo tuyo. Unos para aquí, otros para allá. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ahí está una respuesta a ese misterio que muchas veces mucha gente me ha preguntado, ¿qué pasó con aquellos que murieron antes que Jesús resucitara? Aquí está la respuesta. Y de esta, del apóstol Pablo a la carta a San Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, mejor dicho, más que Pablo, nos dice que Jesús bajó a los infiernos. ¿Y qué le dijo? Si quieres y crees en mí, mira las marcas de las manos y los pies. Soy yo, soy Jesús. Si quieres, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que le dijo el ladrón arrepentido. Esos dos que estaban a su lado en la cruz. Uno siguió siendo rebelde y no llegó. No alcanzó la resurrección por su decisión, por sus acciones. En la vida, hermanos, nosotros tenemos que parar de ser víctimas. Tú vives lo que quieres vivir. Tú cosechas lo que siembras. Y tú careces de aquello que no das y aquello que no crees. Entonces, el otro que estaba a su lado reprende al rebelde y le dice, mira, tú que estás al borde de la muerte, ni ahora mismo te arrepientes. Y mira a Jesús de lado. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? No voy a pensarlo. Quizás, como la canción, quizás, quizás, quizás. No, para Dios no hay un quizás. Para Dios hay un ahora. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, en este momento. No
quizás, sino que cumplió su pacto, su promesa con este ladrón, con aquellos que escucharon de él en el infierno, que estaban encarcelados en el espíritu. Su cuerpo ya no estaba. Una vez uno se muere, hermanos, este cuerpo se queda aquí. Este cuerpo se le entrega a la materia de donde vino, a la tierra, a las cenizas, a lo que sea. Pero el espíritu continúa vivo. El espíritu no muere. Y estás con Dios o estás sin Dios en la eternidad. Hoy mismo. El Evangelio, hermano, nos recuerda a nosotros, San Marcos, que nos dice que Jesús, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Jesús permitió que Satanás lo tentara. ¿Por qué? Primero, porque Jesús le quiso mostrar a Satanás que el poder y la autoridad son de él y no son de Satanás. Repito, primera razón por la cual Jesús deja que Satanás lo tiente por 40 días, que es el tiempo de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque Jesús quería mostrarle a Satanás que el poder y la autoridad eran de Jesús y de Dios y no de Satanás. Y se lo mostró. El domingo de resurrección, Él le muestra a Satanás una vez más que el poder y la autoridad y el dominio y la soberanía pertenecen a Dios y no a Satanás. Segunda razón, para que tú y yo no nos dejemos llevar por la voz de aquel que está a nuestro lado, hermanos. Hay personas que temen este tema. Tengo un amigo en Chicago, Pedro Díaz, que decía, ya no hable más de Satanás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que hablar de Dios y Satanás. Son las dos voces que nos acechan. Aquí Dios nos guía. Aquí Satanás, nos trata de sacar del camino y de apartarnos de esta voz y que no escuchemos esta voz. Entonces Jesús, segunda razón que se va al desierto, es para mostrarte a ti y a mí que el Espíritu de Dios es más fuerte que Satanás. Y que Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Y que nosotros lo podemos vencer en el nombre de Jesucristo, sacarlo de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, y que reine Cristo para siempre. Hermanos, hoy me gustaría hablar más porque estas lecturas nos invitan realmente a hablar un poco más, pero el tiempo apremia. Me gustaría terminar con las palabras del Evangelio, donde Jesús dice, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Hermanos, el tiempo se ha cumplido. Este es el plazo de convertirnos y creer en el Evangelio. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que fue encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María Santísima? Padeció, fue crucificado, murió, fue sepultado, bajó a los infiernos, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida que nos espera? Hermanos, esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos todos de profesar en Cristo Señor nuestro.